Bienvenido a otro episodio de La Maestría con Raúl Palacios. Hoy nos acompaña un creativo que se ha distinguido en lo que son los documentales. También escribe, también produce y tiene una experiencia, que lleva ya más de 10 años trabajando, ha ganado premios, ha trabajado con artistas de renombre en Los Ángeles. Así que estoy bien emocionado de recibir hoy a Juan Márquez. ¿Cómo estás, Juan? Hola, hola, ¿cómo estás? Gracias por tenerme el programa. Me encanta la idea, me encanta el concepto. Yo estoy tratando de cada vez traer unas voces de personas que maybe no son las personas más diestras en redes sociales, pero sí tienen un resumen que debería de darle más protagonismo y que la gente sepa quiénes son. Así que Gracias. yo, yo, yo te encontré a ti la primera vez o supe de ti por el documental estelar que hiciste que se llama The Last Colony. Fue un documental donde exploraste la relación del colonialismo que tiene Estados Unidos y Puerto Rico y que entrevistaste a un montón de distintos políticos del tema y me fascinó cómo lo hiciste tan, como te digo, que a cada vez que alguien te daba su punto de vista y sonaba como si te estaba convenciendo, venía otra persona y te hablaba del otro lado y te ponía entonces a cuestionar todos los supuestos que acabas de escuchar. ¿Cómo tú dirías que tú haces o piensas en hacer esa historia? ¿Cómo es tu proceso de redactar y crear una historia que pueda capturar a la gente? Yo soy, yo creo que muchas personas en el ambiente de la producción se identifican como escritores o como actores o como directores. Y en ese sentido, yo me identifico como un editor. Para mí, mi fundamento y conocimiento no es tanto, sí tengo conocimiento de cámaras y sé de cámaras, pero sí sé mucho de postproducción. Eso ha sido como que Eh, por donde yo subí. Y me preguntas cómo es que la historia queda así. Y la verdad es que pues filmamos mucho y teníamos mucho petaje, pero como de un punto de vista como editor, es casi siempre como veo las cosas. Sí estoy escribiendo, sí estoy dirigiendo en escena, pero lo que yo sé de editar y cómo yo pienso en editar es realmente lo que usualmente la gente describe, porque pongo mucho contraste. Y creo que la forma en que yo edito llama la atención. Y es algo que hago a propósito, porque me gusta, porque conozco ese medio. Y cuando hablo con tantas personas del estatus de Puerto Rico, precisamente así fue que se sintió. O sea, se sentía como un bombardeo de ideas que, que si las escuchas y solamente escuchas una, pues no es suficiente. Y a cada cual y todo el mundo, o sea, cada entrevista se notaba que iba a haber sin tener que saber mucho del tema, obviamente por ser puertorriqueño yo sé que están los partidos, etcétera, pero se notaba que a cada argumento había un contraargumento. Y entonces se siente evidente en el pietaje cuando lo estás estudiando día tras día, o sea, años estudiando el pietaje. Y esas son las voces que empiezan a salir. Y uno las empieza a juntar como barajear o como construir una escultura de piezas que están sueltas. Así que ¿Cuánto el tiempo estuviste en ese proceso? por eso te digo que editar es lo importante, porque si uno piensa como director, uno está editando como director, pero en la producción como tal, estuvimos, creo que fueron como 5 semanas total de producción, sin contamos la semana de Washington, las 2 semanas que estuvimos en Puerto Rico. Y ese es el tiempo que uno está en cámara en producción, pero cuando me preguntas cuánto tiempo tomó hacer la película, es en la edición, sobre todo en el documental, y estamos hablando de años. Yo empecé a filmar la película en el 2012. eh, en el 2013 surgen otras cosas y las filmamos más allá. Siguen pasando cosas, así que el 2012 hasta el 2000, final del 2014, fueron 2 años estar encerrado en un cuarto como esta misma computadora,
y escuchando una entrevista al día, eh, y una entrevista que usualmente duraba 1 hora, eh, todos los días les separaba un día para escuchar esa entrevista, la bajaba, le iba quitando los pedacitos y le iba bajando a media hora, a 20 minutos. Y después el otro día escuchaba otra entrevista, por ejemplo, escuchaba un PNP, otro día escuchaba un Popular, y otro día escuchaba, iba sacando. Entonces después poco a poco, pues iba sacando toda la grasa de las entrevistas y hubo escuchando lo que yo llamo la señal dentro del ruido, que es qué me está diciendo, o sea, cuáles son las tangentes en común de todas estas personas y cuál es el mensaje en general que estoy recibiendo eh, y quién lo dijo mejor. Así que fue un... ¿Y cómo le explico a una audiencia que no sabe quiénes son estas personas? ¿Y qué tengo que añadir encima, más allá de lo que se ha dicho, para que esto haga sentido? O sea, que fue un proceso de capas que uno va sobrepasando, pero es en la edición, es en la edición que pasa eso. Pero para que tú veas, eso es un proceso, o sea, mi única práctica creativa es la escritura, y me encanta escribir, y yo sé que el arte siempre está en la edición. Eh, Usualmente el primer draft no sirve, ¿verdad? Y uno trata de ir quitando y poniendo para que el producto final haga sentido. Pero el proceso de un documental es obviamente mucho más robusto, mucho más complicado, requiere más tiempo. Me hace cuestionar, ¿desde siempre tú estabas mirando esto como una carrera? ¿O cuándo fue, qué pasó en tu crianza donde tú empezaste a ver el cine y la dirección de películas como algo que te interesaba? Eh, yo desde chiquito, yo creo que siempre demostré ese tipo de carácter de mi mamá. Siempre me decía que yo nunca quise ser actor, pero siempre estaba imitando personas, siempre hasta el día de hoy imito y soy una persona bien feliz con mi hija. Soy medio actor sin serlo, pero eh, he venido a aceptar a mis 39 años que cuando yo era pequeño muchas veces me dijeron que yo era el payaso del salón y me ofendía y ahora estoy, como quien dice, I'm owning the fact, tú sabes. Ok, Si ok. estoy en social media, sabes que te puedo hablar de cosas bien serias como el colonialismo y los perros, pero también hago payasadas con mi hija y cosas así, ¿sabes? Y yo creo que hay algo bien natural que simplemente nací con eso. Pero me preguntaste que qué pasó en mi juventud, y sí pasó algo en mi juventud, o sea, yo tuve muchos problemas académicos que me forzaron a cambiar de escuela. Yo estuve en 3 escuelas superiores, yo estuve en San Ignacio, me botaron de San Ignacio, fui a Rosabel, no me gustó Rosabel, me mandan para Estados Unidos, y yo tuve un limbo existencial, tú sabes, en la adolescencia, eh, que no sabía para dónde iba, y tú sabes, se me hacía bien difícil concentrarme. Y de repente llego a esta escuela, mis papás me mandan a Estados Unidos porque realmente ya no sabían ni qué más hacer conmigo en Puerto Rico. Y esta escuela tiene un departamento de video. Y fue como que toda mi energía y todo mi desenfoque se convirtió en un enfoque completo. Y de repente todo me hacía sentido. Eh, y nuevamente digo, ahí fue que empecé a editar. Lo primero que me enseñaron fue a editar antes de coger la cámara. Y fue como que se me hizo, yo siempre he sido una persona bien tecnológico, tú sabes, desde chiquito, tú sabes, yo, ¿cómo te digo? Mucho antes de que el internet fuera algo común, ya yo estaba, tú sabes, en la computadora, el dial-up, la pantalla negra con el C, 2 puntitos, o sea, yo sé de computadora desde que tengo como 5 o 6 años. Y cuando me siento a editar, se me hace, o sea, conozco bien el lenguaje de la computadora. Y eso fue algo que como que conectó con mis deseos de ser, de narrar historias, o sea, la tecnología y el arte, como que sentí que se fusionan de una forma perfecta cuando me senté a editar, Pero que tú sabes. eso está súper interesante porque entonces lo que tú me estás diciendo a mí es, tuviste una niñez y una juventud, digamos difícil en el sentido de que no te sentías que estabas encajando con el sistema educativo tradicional, ¿no? Correcto.
entonces estuviste como batallando qué ibas a hacer porque no tenías tampoco un interés, me imagino que en las carreras tradicionales que promueven, ¿no? para nada, O para sea, nada. ser un abogado, un contador, un médico, ingeniero, esto, que tenías que seguir. Súper frustrante pensar en todas esas cosas. Era deprimente pensar que esas eran las alternativas. Pero, Y pero entonces está interesante porque eso es lo que se le presenta a la mayoría de la gente, especialmente en Puerto Rico. O sea, que no hay una transparencia de cuáles son las oportunidades fuera de ese marco tradicional. Pero tú lo encontraste porque fuiste a una escuela especializada que te topaste con un departamento que tenía, o sea, te sí, expusiste a esa práctica y sentiste un interés, ¿verdad? Como más afín a lo que te profundo, gustaba. profundo, profundo. O sea, eh, como un escritor se conecta con una maquinilla o como un camarógrafo se conecta con su cámara. eh, Tú sabes, ahora los muchachos hoy día, todo el mundo tiene un celular y todo el mundo tiene la tecnología, todo tiene una cámara y todos los efectos y todos los juguetitos, pero había un momento donde habían pocas personas que realmente entendían la computadora y que les gustaba y que les apasionaba esa. Y yo viví ese momento. Yo fui esa persona donde, no, bueno, esto está chévere. Hay gente que decimos como que editar, ¿no? Eso es. Yo prefiero grabar y, o sea, sentarme en la computadora 4 horas y estar viendo lo mismo 10 veces, ¿no? Yo como que sí, mano, tú sabes, vamos a trabajar Vamos a hacer detalles. eso. ¿No? Es que la Y, satisfacción de cuando las piezas caen en su lugar eh, es, es, es una satisfacción. eso, Yo jugaba deporte, yo jugaba pelota. Y te puedo decir que cuando las piezas quedan en su lugar en el sistema de editar, es como cuando uno da un hit, que uno hace el swing y casi ni sientes el bate. O sea, es como que hay una conexión como perfecta. fluye, ¿verdad? Fluye, mano, fluye. Hay una conexión perfecta entre lo que era difícil, una bola rápida, pero le di la velocidad, ¿sabes? Y se siente, hay una satisfacción. Y ese tipo de satisfacción, pues, la recibo a diario cuando edito. O sea, cuando veo una pieza, cuando logro encajar una pieza con otra, que usualmente el trabajo de edición la gente no lo ve porque es más de editar, mucha gente no ve lo que es eliminar. Y, Eh, y, okay, y en ese momento tú estabas, ¿verdad? Tuviste como un sabor de lo que era. sí, ¿En qué momento tú tomaste la decisión de dijiste, yo creo que esto es algo que yo pudiese hacer como carrera? ¿Qué inmediatamente. fichas moviste para que eso No, no, ocurriera? no, fue inmediato. Estamos hablando fue desde que yo llegué a esta escuela en Massachusetts y entré en el departamento ya de video. Ya a la semana ya yo sabía, o sea, yo sabía que iba a ser un director de cine. O sea, Wow. fue claro. Tú sabes, en el anuario de la escuela o sea, soy yo con la cámara. O sea, yo recuerdo esta película American Beauty, no sé si tú la recuerdas, Claro. pero el muchacho con los 100.000 cassettes, tú sabes, yo era ese muchacho, ahora mismo, pues, la gente tiene todo en el celular, pero yo tenía los cassettes, tú sabes, yo era el que estaba grabando, yo era el que hice el senior video, tú sabes, de repente el video se convirtió en una parte de mí eh, que me identificó, tú sabes, la escuela tenía un departamento de deporte, tenía actuación, tenía todo tipo de arte, y casi fue como que cuando la escuela se dio cuenta de que a mí me gustaba tanto el departamento de video, el departamento de video creció, porque yo lo crecí. O sea, yo fue como que esto es lo mío, tú sabes, y el principio era yo y 2 estudiantes, y cuando yo me gradué éramos como 12 estudiantes cogiendo video, y ya yo estaba como a un nivel de colaborando con el maestro, tú sabes. Sí, Como ya yo cogía casi maestro, ya como- eras casi maestro. bueno, y recuerdo, lo que pasa es que estoy viviendo en una escuela en Massachusetts. Yo vivo en la escuela, en un boarding school. So, ese maestro es como una figura paternal, se llama Mr. Wales, tú sabes. Ese maestro era el maestro de actuación, pero él abría el departamento de video. Entonces, él y yo teníamos esta relación que no solamente, como yo estaba tan involucrado en video, me permitieron, o sea, en la escuela tú tenías que tomar un deporte. Y hicieron la excepción de que mi deporte era video, para yo poder hacer más video. O sea, pero la escuela estaba como que, no, sigue, eso Sí, es sí. lo tuyo, tú sabes.
Y cuando me fui a graduar, la escuela, te digo, el departamento, o sea, el principal, mis mentores, etcétera, estaban enfocados en ayudarme a mí a llevarme a film school. O sea, ya todo el mundo sabe, o sea, la gente, o sea, la cámara y quién va a tomar el video y Juan va a poder tomar el video, tú sabes, ya era una cosa de los 3 años que estuve en esa escuela, eh, yo me convertí en el dueño de eso, tú sabes, de ese departamento. Y, o sea, que ¿Quién, fue inmediato. ¿Y quién fue? ¿Tuviste alguna influencia de otro director o empezaste a aprender o observar a otros directores y estudiar un poco cómo ellos llegaron a Filmsco o cuál fue su proceso para comenzar a laborar en ese ámbito? ¿Cómo fue? Estamos hablando del 97, 98, 99, este, donde el internet todavía no estaba tan, no era tan como ahora que tú pones en Google, tú sabes, hay mil videos en Sí, YouTube, sí. o sea, no había YouTube. Había dial-up, tenía que... Pa- ¡Bim, bim, bim! pasar un email, pasar un email era, tú sabes, un attachment, era un big deal, tú sabes, no era, cuando uno pensaba en estudiar eso, era como que, tengo que ir a la biblioteca a buscar un libro de cine. Y yo me los devoraba, los libros de cine, de fotografía, y empecé a buscar, tú sabes, de repente, nuevamente te digo, de no tener ningún interés en nada académico, encontrar la pasión en video me enfocó completamente en querer leer sobre cine, y entonces leer sobre fotografía, entender más sobre la computadora. Y realmente el verdadero mentor fue Mr. Wales, fue el maestro que era el maestro de teatro, que me enseña a editar, que solicita un presupuesto más grande, entonces tenemos 4 o 5 computadoras para editar y se llegan más muchachos, entonces de repente estábamos todos trabajando en conjunto y no era yo solo, 2 o 3, tú sabes, sino que empezamos a hacer peliculitas en mini DV, editándolas y colorizándolas y poniéndole música. Y eso fue antes de llegar a la universidad. Así que cuando yo llegué a la universidad, ya yo tenía un fundamento bien sólido de cómo funcionaba el equipo de edición, donde la mayoría de mis compañeros llegaban a la universidad Aprender queriendo eso. estudiar cine, pero por primera vez tocando una cámara o un sistema de editar por primera vez. Así que yo, como si fuera como un guitarrista que ya yo sabía tocar guitarra antes de llegar a la escuela de música, me tenía que, eso sabes, mejorar, pero ya yo sabía el fundamento. Pues así llegué a la escuela de cine. Así que eso me dio un gran adelanto y en la escuela de cine pues ya yo estaba interesado en temas más avanzados. Eh, entonces pues me dio una ventaja pues Y me imagino que por ahí otro día. conseguiste, que por esa ventaja conseguiste una primera oportunidad de empleo en el cine, ¿no? Correcto, correcto. Ya yo estaba, cuando yo me gradué de la escuela de cine, de Ithaca College, que tuve una oportunidad de empleo con Casa Grande Interactive, con Noel Quiñones, y, y fue básicamente él necesitaba un editor y una persona que le trabajara la computadora en arte y cositas así, que, que pues, Noel es un cineasta muy reconocido en Puerto Rico, y hemos hecho muchos proyectos juntos, y él fue el que me dio la primera oportunidad de trabajo. Así que ya eso, o sea, desde los 16 años que entré en la escuela de video, en escuela superior, ya ese camino estaba bien trazado en que eso es lo que yo iba a hacer, tú sabes, estaba bien claro. ¿Y cuál fue el momento que dijiste, que tuviste, que sentiste que tuviste tu big break? O sea, que tu carrera como cineasta empezó a despuntar. Yo creo que hay muchos pasos y cada proyecto es un, se redefine, tú sabes. Recientemente hice una película con Rosalind Sánchez en Puerto Rico que se llama Satos. eh, y eso, tú sabes, eso fue una experiencia única. eh, pero yo no diría que fue mi primera experiencia, pero fue una experiencia única y hubo muchas primeras experiencias dentro de eso. Eh, yo tuve una oportunidad hace 10 años para hacer el documental 100.000, donde me dieron un grant, que fue una experiencia bien especial y fue un big break para poder financiar la película. Pero yo creo que siempre vuelve a ese momento en donde, cuando yo encontré el cine, ya ese fue el big break. O sea,
ya era el alivio de que yo no voy a tener que hacer, o sea, de que ya yo sé lo que voy a hacer con mi vida, ya yo soy feliz. O sea, ya desde saber que yo puedo hacer esto, eh, eso fue, o sea, el resto yo sabía que it's not about breaks, it's about qué es lo que uno va a hacer que lo va a hacer feliz. Y en el cine tú no puedes esperar por nadie, por nada, o sea, como director, es lo que uno hace. Así que saber que yo lo puedo hacer y que tengo las herramientas para hacerlo y que me iba a poder encaminar para hacerlo, ya el resto, tú sabes, el resto ha sido pues la lucha constante de crecimiento. Tú sabes, la próxima película que yo haga va a ser, espero que sea más grande de lo que acabamos de hacer ahora. Y siempre se va a sentir, o sea, por ejemplo, estaba explicando a Juanma Fernández Páez que ahora para Sato yo nunca había tenido tantos recursos como tuve ahora. Recursos quiere decir dinero para contratar personas, tú sabes, para contratar expertos en su materia. Y él me pregunta que si era más o menos stressful. Y dije, bueno, pues tenemos más recursos, pero el estrés sigue creciendo. Y es lo mismo, o sea, cada proyecto tiene un big break y se siente como algo nuevo. Y los documentales tienen la mala fama de que no necesariamente son la avenida para uno ganarse la vida y ganar buen dinero. Y yo recientemente hice una columna el mes pasado que hablaba del tema del mito de los artistas empobrecidos. Mucha gente le evade un poco las carreras creativas por este miedo y esta fama, por algunos ejemplos válidos, algunos no, de Seguro. artistas que por más grandes que la historia los recuerde, pues vivieron en unas situaciones difíciles que no necesariamente todo el mundo está dispuesto a hacer. ¿Por qué los documentales es el género que conectó contigo y que le empezaste a coger cariño, aún teniendo esa mala fama? El documental es lo que yo tenía disponible para poder hacer cine. Yo no tengo disponible 100 millones de dólares para hacer un estudio y un green screen y tener, tú sabes, superhéroes brincando. O sea, yo no tengo esos recursos. Lo que yo sí tengo, recursos que tengo es una cámara, un sistema de computadora, tengo música de stock y eso es lo que esas son las piezas que yo puedo utilizar para hacer algo. Sí podría hacer una pieza ficción con estos mismos recursos, pero cuando llega ese momento en mi carrera donde digo que tengo que hacer cine, tengo que hacerlo, o sea, ¿qué es lo próximo que voy a hacer? Porque esto es lo que yo hago, ¿qué es lo próximo que voy a hacer? Una vez termino una cosa, ya me estoy preguntando qué es la otra. Y tengo una fila de proyectos. Pues cuando llega ese momento de hacer 100.000, pues básicamente surge la oportunidad de financiamiento, que es lo que lo permite desarrollar este proyecto. Y ¿Cuál era el eso es lo tema de que 100.000 para el que no lo haya 100.000 escuchado? es un documental sobre la sobrepoblación de perros en las calles de Puerto Rico. Ganó la convocatoria de Doc TV, nos dieron $70.000 para hacer el proyecto, pero más importante aún, que el proyecto fue presentado en 14 diferentes países latinoamericanos, que son parte del consorcio de Doc TV. Eh, Cuando nos dan el financiamiento, o sea, esto es para hacer documentales, pero la oportunidad de hacer documentales es lo que tenemos de frente. Si yo quizás me hubiese criado en Hollywood y mi tío fuera Steven Spielberg, pues quizás yo estaría haciendo, tendría otro acceso a otras cosas, pero lo que había accesible para mí fue hacer documentales. Y dije, pues, tú sabes, eso mezclado con un deseo de aportar, con, tú sabes, con deseo de educar, pues fue bien natural. Pero no es los documentales fue lo que tenía accesible, pero no es que yo No es que te dije, categoriza, me imagino. exacto, no, porque ahora estamos con Satos y yo escribo libretos y estoy escribiendo libretos de ficción ahora mismo y estoy trabajando en una película que es lo opuesto a un documental, o sea, una cosa de mucha ficción y mucha creatividad y mucha fantasía.
Sí, sí, Y que entonces sí, o sea, no es que no estés dispuesto a hacer ficción, fue que empezaste y lanzaste la carrera con los documentales. exacto, exacto. Estaba la oportunidad, estaba la oportunidad. Tan sencillo como eso. Estaba la oportunidad. Si hubiese habido otra oportunidad para hacer, qué sé yo, televisión, ¿sabes? Ahora, si hubiese empezado hoy por hoy, quizás yo no hubiese hecho ningún documental y quizás estaría en social media haciendo cosas, ¿me entiendes? Como que Claro, ahora mismo que claro, tienes la te oportunidad de hacer esto, exacto. tienes estas herramientas, tienes el Zoom, tienes, tú sabes, y esa es la oportunidad que se te dio. Lo que tú viste, donde tú viste un camino, pues yo lo mismo, yo vi un camino en los documentales. Pero si supieras que yo creo que los documentales están empezando a coger como un boom popular, porque yo recuerdo que antes los documentales no eran, o sea, la producción no es lo que es ahora, Sí, no había un énfasis ni una habilidad de storytelling necesariamente tan desarrollada como la estoy viendo ahora, que ahora son más similares al proyecto que hiciste como un The Last Colony, que tienen un mejor contraste, una mejor producción. Y lo que se está viendo es que hay un apetito para que la gente, si va a invertir 2 horas de su día en una actividad pasiva, que es ver y consumir contenido, pues no solamente se entretengan, sino que aprendan. Yo creo que el documental está dando lo mejor de ambos mundos en eso. Y yo noté que tú hiciste una charla de este mismo tema, que se llamaba La intersección entre el arte y la educación, que pensé, yo dije, si yo hubiese tenido la oportunidad de haber visto esto cuando yo comencé a escribir, a lo mejor hubiese sido más entretenido y hubiese tratado de no solamente dar información, sino que hacerlo de una manera que la gente se riera un poco conmigo. ¿Cómo, ajá. ¿Cómo tú encontraste eso tan temprano en la carrera? ¿Qué pasó y por qué tú dices que es tan importante? Eh, esto tiene que ver directamente con mi padre. Mi padre es un hombre de la industria farmacéutica, pero tenía una pasión por la educación y por la creación. Y mucho antes que yo creara videos, mi papá hizo dos juegos educativos, uno que se llama El Juego del Mundo y otro que se llama El Juego del Nuevo Mundo. Y en mi casa siempre se hablaba mi papá siempre enfatizaba en que la educación tenía que ser entretenida. En parte por eso es que yo tengo tanto conocimiento en las computadoras, porque desde mi papá siempre le parecía importante que él veía que el futuro, la tecnología iba a crecer y iba a ser importante. Así que él quería darme esas herramientas desde temprano. Y en mi casa siempre se hablaba mi papá hizo estos juegos que son, o sea, juegos de mesa donde se hacen preguntas de las capitales de los países, el lenguaje de los países, son juegos educativos. Eh, y, y así es que uno aprende, y así es que a mí me gusta aprender. Eh, a mí no me gusta, personalmente, se me hace muy difícil leerme un libro de 300 páginas, eh, pero se me hace muy cómodo escuchar muchas charlas de 10 minutos cada una en diferentes momentos del día y absorber ese conocimiento. Yo no creo que el No hay una, conocimiento se debe limitar a los libros solamente. que, Eh, que, que es la crítica que yo tengo, yo creo, y mucha gente se está dando cuenta que no hay una manera de enseñarle el conocimiento a las personas, porque Seguro. el modelo tradicional de la escuela es que te dan el libro de texto que menos personalidad no puede tener. Entonces tienes este maestro que te está leyendo el libro y las clases pueden ser bien aburridas. Yo recuerdo que mis mejores maestros eran aquellos que trataban de dramatizar algo o tratar de convertir esa información tan densa en algo un poco más entretenido. Y en la charla tú hablas de esto y me hace pensar si a lo mejor en el futuro, si el modelo educativo podrá intercalar un poco más el formato de los documentales dentro de los currículos. ¿Qué tú crees de eso? Yo creo que ya se está dando. Yo creo que el sistema educativo es un tema amplio porque está el sistema educativo público, está el privado, ahora está el tema de homeschooling, ahora estamos hablando
del sistema educativo post-COVID que va a requerir la computadora y mucho más videos. Y en términos, una frase en la charla que me encantó, que decía entertain más educar, entertain and educate brings social change. Eso fue lo que tú dijiste en la charla. ¿Cómo tú crees que eso se puede seguir dando? Y si, o sea, no solamente para política pública local, sino para los problemas más grandes que tenemos aquí en Puerto Rico. Eh, yo creo que en Puerto Rico tenemos tantos problemas que no sé ni dónde comenzar. Mala mía, pero es que me quedé pensando de qué problema estamos hablando, de colonial o del gobierno central o de corrupción o de COVID o de los terremotos, o sea, la basura o los podemos, perros, podemos coger y para reconectar con lo huracanes, que resiliencia. podemos reconectar con como comenzamos la entrevista, que ese problema colonial, que yo sé que fue parte de lo que me imagino que cuando tú haces The Last Colony, ¿verdad? O sea, el proyecto 100.000 se da después y después cambias para hacer un documental para explorar la relación de Puerto Rico y Estados Unidos, que se llama The Last Colony. Ajá. Y ahí presumo que uno de los me imagino que de consecuencias que quisiera que hubiese ocurrido es que la conversación de esto, del colonialismo de la isla y la relación del hijo ilegítimo que es Puerto Rico con Estados Unidos, tuviese un poco más de visibilidad y que a lo mejor eso promueve una discusión más sincera y concreta a una resolución. Yo Sí. creo que en aquel momento se supone que esto hubiese ocurrido, o por lo menos era el hope de la gente, que eso hubiese ocurrido con el, con el referéndum que hubo en el 2012. Pero obviamente ya estamos en el 2020, la Sí. conversación, la conversación creo que hizo ruido, pero todavía no se ha visto tanto movimiento del tema. ¿Qué, qué tú crees que falta o qué hubieses querido que ocurriera con tu documental que estabas tratando de forzar cuando contaste esa historia? Yo creo que aquí está el elefante blanco en la sala que tenemos que hablar, que se llama Donald Trump. O sea, los últimos 4 años han sido tan y tan diferentes en lo que iba a ser, lo que parecía ser el rumbo de la historia de Estados Unidos. Todos los temas que estaban pendientes eh, a nivel de Estados Unidos eh, cambiaron. O sea, a nivel, o sea, el healthcare, el progreso de la economía en general. El hecho de que Donald Trump se haya chupado toda la noticia y se haya creado todo este escándalo y todo este huracán de cosas, eh, eso pone en stand-by todo tipo de agendas que estaban, como la del estatus, que estaban en el aire, que quizás bajo otra administración pues se hubiesen podido tratar de alguna forma un poco más seria. Yo en este cuatrenio, básicamente ese tema yo jamás hubiese considerado que iba a tener algún avance, como cuestión de hecho, o sea, Trump no tiene ningún interés en ayudar a Puerto Rico de ninguna forma para nada, eh, así que hay que ser paciente y esperar a que Estados Unidos se restabilice, si es posible de alguna forma, para que eventualmente ellos decidan darle foro a este tema, pero se requieren tantos cambios eh, en la política de Estados Unidos y la de Puerto Rico. O sea, las cosas, francamente me da pena decirlo, pero las cosas se han visto, tú sabes. De allá para acá, mira lo que pasó con Ricky, el verano del 19, mira lo que pasó, mira lo que está pasando con Wanda, con el COVID. O sea, ahora mismo, hablar del estatus, con lo importante que es tan difícil pensar en quién va a ser el líder que va a poder decolonizar a Puerto Rico, porque parece que estamos en un huracán de cosas pasando. Entonces,
Desafortunadamente, aunque el estatus tiene un impacto gigantesco en cómo se podrían trabajar todos los problemas que pasa Puerto Rico, desde el COVID, desde los terremotos, desde la educación, etcétera. El problema es que todo el mundo, los políticos de Puerto Rico, de Estados Unidos, siempre echan el tema del estatus hacia un lado, o sea, no lo trabajan de forma seria, y mucho menos en un ambiente político como el que tenemos ahora. Así que nos corresponde a nosotros mantener la llama viva, a dejarle claro al pueblo saber que cuando pase esta tormenta anaranjada y cuando, eh, tú sabes, que hay unos temas pendientes, pero tú sabes, por ejemplo, a mí los perros me apasionan, eh, y siempre protejo un animal ante cualquier cosa, pero también entiendo que hay un momento para hablar de las cosas y tú sabes decir, tú sabes, sí, promovemos activamente la esterilización y el bien cuidado de los animales, pero cuando Puerto Rico acaba de pasar por María y por los terremotos y por el COVID, pues, ¿sabes? Uno tiene que tener tacto en cómo uno trabaja los temas y las prioridades de las personas. Eh, y en ese sentido, yo creo que el tema del coloniaje en Puerto Rico, pues mira, hemos esperado más de 125 años, que son 4 más. O sea, estoy loco por... Y cuando yo digo, y quiero enfatizar una cosa, que es la palabra descolonización, que no es lo mismo que hablar de la independencia, no es lo mismo que hablar de la estabilidad, sino es trabajar el tema del estatus de una forma donde el Congreso de Estados Unidos y el pueblo de Puerto Rico se comprometan a un plebiscito o una forma, sea plebiscito o asamblea constitucional, de resolver esto once and for all. ¿Tú crees que Resolver, para que eso ocurra, tuviese que desaparecer la opción del Commonwealth? sí, sí, y ya debería desaparecer. O sea, ya, eh, si yo fuera a hacer la secuela de Last Colony, explicaría lo que ha pasado desde que cerramos Last Colony hasta ahora, pero el problema es que, como hemos hablado, lo que pasa está pasando tan rápido y tanta cosa que está pasando Y que que sigue cambiando, que sigue cambiando. sigue cambiando. O sea, si lo hubiese hecho en algún punto, hubiese tenido que tocar María, y ahora María se siente como una cosa eh, tan Lejos. eh, no porque, o sea, porque han pasado tantas cosas. Eh, eh, perdón, se me fue el hilo. Que No, si, pero que si yo fuera, que si yo fuera a desaparecer darle, o sea, sí, desaparecer esa opción del Commonwealth, porque por ejemplo, en Puerto Rico está subiendo ahora el partido Movimiento Ciudadano, está tomando una ajá, postura de un Puerto Rico soberano, o sea, que cada vez se está tratando de promover una resolución. Yo no sé, o sea, honestamente, yo no tengo muchos amigos ya casi populares. La mayoría de la gente que yo conozco y con quien yo interactúo, o ya están del lado de independencia y soberanía, o ya están del lado de estadidad. sí, Lo que pasa es, y una de las preocupaciones que yo tengo, porque obviamente no lo puede evadir, es que la base popular sigue teniendo por generaciones una alta cantidad de puertorriqueños que no se sabe si tuviesen que decidir cómo, o sea, por qué lado se irían o no. Y probablemente tratarían de defender, de continuar el Commonwealth y el status quo. O sea, que yo todavía no sé, y esto no tienes que ser tú el que lo resuelvas, pero cómo uno conversa y cómo uno trata de cambiar una mentalidad de gente que como se vimos en tu documental, o sea, se sienten tan identificados que no hay manera que puedan cambiar. no, yo creo que no, yo creo que la gente no cambia. Yo creo que se requiere generaciones para generar un cambio. Yo creo que el cambio viene de uno, pero realmente eh, este tipo de cambio es más generacional. Tú sabes, eh, tu generación y los más jóvenes que están viviendo en Puerto Rico ahora, eh,
están viendo la corrupción y están viendo esto como no ven una salvación en los partidos tradicionales, no ven un norte. Eh, y depende de la que tú asimiles eso, pues, tú sabes, por alguna razón las personas se crían como fans de los Yankees o de los Red Sox. Y de repente, si ese es tu equipo para el resto de la vida. ¿Por qué? Right. No, pues, no importa quién cambie, ese es tu equipo. Y lo mismo está pasando con Puerto Rico, así que por eso es que está importante educar adecuadamente, mantener el diálogo de la política, que es lo que yo trato de hacer en la escuela, mantener el diálogo de la política de una forma que sea digerible para una audiencia joven, que no sea como escuchar el WKQ así, que sea, o sea, algo más entretenido. Ay, Eh, sí, porque la radio tradicional tampoco aquí es algo que uno, o sea, es fácil de digerir también. Yo, quizás eso sería un buen tema para tú explorar un podcast en algún futuro, como de conversar con personas del estatus de eso. Aquí yo tengo bueno, una idea. esto de los podcasts, esto es cambiando un poquito el tema, pero esto de los podcasts, yo tengo mucha gente que está haciendo podcasts y la verdad es que no tengo el tipo de disciplina para decir todos los días o todas las semanas voy a hacer esto. O sea, como que si yo hablo contigo, pues puedo sacar pensamientos profundos, pero si no estoy aquí jugando con mi hija y tú sabes, o sea, como que no me puedo imaginar, o sea, se me hace, yo pienso en la gente que habla en la radio o la gente que se queda hablando una hora solo y rambling y digo, o sea, eso no soy yo. Yo puedo hablar, conversar con alguien una hora, Claro, pero claro. no me puedo imaginar estar hablando una hora solo así. O sea, no. Pero yo lo he explorado porque yo tuve una conversación con, ¿no? con Angelina La Torre Ajá. en este mismo podcast. Ella dijo algo, una cita que yo dije, esto creo que se me va a quedar por siempre. Uno no es que le guste la política, pero uno es político si se preocupa de su país. O sea, Ah, que aunque te guste o no, porque no es que tú quieras meterte a correr en la política, pero no tienes que ser ese tipo de persona para preocuparte de los temas políticos, porque obviamente se impactan tu país, de donde tú vienes y el futuro que sí, que quisieras que tuviese tu isla, ¿no? Y yo creo que hay que encontrar maneras, como tú dijiste, distintas a WKQ y estos medios tradicionales sea, que hablan con las mismas personas y hacen las mismas preguntas y te dan las mismas perspectivas de los mismos temas. Y hay que encontrar un poquito más de creatividad en cómo formamos esos temas. Yo sé que obviamente el documental tuyo fue algo que para mucha gente joven es la primera vez que vieron todas las perspectivas resumida y de una manera concisa y que hiciera sentido para entender cómo es que ellos piensan y a lo mejor tomar una postura de ellos. Pero creo que es una Mira, conversación que hay que continuar, definitivamente. mira, me alegra que me digas eso porque si algo, tú sabes, el documental fue bien recibido, tuvo muy buena crítica, buena aceptación del público, pero cuando yo recibí alguna crítica, me parecía interesante que había gente y que se notaban que eran personas mayores que decían, pero yo todas esas cosas ya yo las sabía. Yo sí, pero si tú tienes 60 años, ya tú viviste por todo esto, pero se te olvida de que el que tiene 10, 15, 20 años no tiene idea de lo que, de lo que pasó aquí. O sea, la historia hay que recontarla. Entonces había gente que de cierta forma se quejaban porque no descubrían nada nuevo. Yo, bueno, señora, o sea, yo recuerdo, yo como, usted tiene 75 años, usted vivió todo esto, o sea, yo no estoy pretendiendo haber descubierto que los americanos invadieron a Puerto Rico en el 898, pero sí pretendo recontextualizar para una audiencia que esta información esto es lo que nos ha llevado a este punto. Y el hecho de que las personas se le olvidan de que el hecho de que tú lo sepas no significa que el otro lo sabe. O sea, Claro. y cuando previo a hacer el documental, la resistencia en el momento de tratar de levantar fondos era que la gente decía, no, es que no hay forma que a nadie le interese ese tema. Bueno, pero si, o sea, si lo hacemos, o, sea, Difiero. o el que le interesa ese tema ya lo sabe.
Bueno, pero ese es el punto. O sea, eso es lo que o sea, pero la gente no puede ver el arte que yo tengo en mi cabeza cuando están pensando en dar billetes, tú sabes, están diciendo, o sea, la gente trabaja desde su punto de vista, Correcto, eh, sí. de su frame of mind. Y o sea, mucha gente piensa que las cosas, o sea, yo no puedo cambiar mi punto de vista, pues no puedo creer que una persona pueda hacer algo objetivo. O sea, cosas Tú, así, como que, o sea, tú si tienes, tiene un tú, corazón abierto, puede ser objetivo. una cosa que tú no haces en el documental es dar una postura tuya, yo creo, ¿verdad? Tú solo dejas a la gente en ese tema a que escojan. Aparentemente, depende de quién lo pregunte. Ah, ¿verdad? Porque tiene gente que te decía, Depende de quién eso lo se pregunte. vio más esta idea que otra cosa, o algo así. Sí, sí, o sea, yo me salí de Twitter, no por esto, sino por la gente naranja, pero cuando teníamos Twitter de Last Colony, era interesante ver cómo personas venían con la tiradera de esto es una propaganda pro estadista y otra persona decía, tú estás loco, esto es pro independentista. Viendo la misma cosa, y Ah, usualmente era el contrario, era, o sea, yo, el estadista, veía esto como independentista, el independentista veía esto como estadista, en algunas ocasiones. Eh, y yo digo, sí, sí, están viendo lo mismo. y eso, tu postura, ¿algo que tú quieres mantener silente o...? Mi postura, yo he puesto claramente que yo apoyo, primero la decolonización, eh, y reconozco que la estadidad, o sea, muchos independentistas dicen que la estadidad es imposible. Yo digo que no es imposible y no tendría ningún problema con ella. Eh, y tampoco tendría ningún problema con la independencia. Pero creo que el primer paso es hacia la decolonización, hacia llevar un método donde verdaderamente podamos tomar una decisión final sobre salirnos del ELA y sobre salirnos de que se supone que ya haya pasado. Eh, pero, pues, tú sabes, esa sería mi postura política. Eh, si es independencia o estadidad, yo sé que son eh, los polos opuestos, pero francamente, siendo un puertorriqueño que ha vivido en Puerto Rico, en Estados Unidos, le veo las virtudes y la defectos a ambas opciones. Claro, Eh, yo creo y que definitivamente en ambas tienes un trade-off. sí, O sea, que todo depende de que tú, en verdad para mí eso es una pregunta que depende de que tú valoras. Si tú valoras la opcionalidad, pues probablemente va a siempre estar más inclinado a ser estadista porque con ese pasaporte pues tienes una gama de opciones para estar yendo a vivir en economías que te dan más oportunidad a ti. sí, En el independentismo, pues, eso es si tú te quieres, si tú estás más preocupado por cómo se puede desarrollar Puerto Rico en la esfera internacional y cómo puede empezar a ser a lo mejor autosustentable, pues eso yo creo que entiendo o sea, puedo ver el valor de las personas que argumentan por ese lado también, pero yo creo que no hay una contestación correcta. Eso va a depender mucho de las prioridades que cada cual tenga en el momento que toma la decisión. yo creo que Puerto Rico puede ser próspero bajo la independencia y creo que Puerto Rico puede ser próspero bajo la estadidad. Yo creo que la estadidad es un ideal que podría ser bien montado, pero yo creo que las personas que nos han llevado a ese ideal y el partido que nos ha llevado a ese ideal está podrido por dentro y por fuera. O sea, completamente podrido. Y no sirve para nada. Eh, Ay, qué bueno y, que lo dijiste. y yo creo que el Partido Popular también está obsoleto. Eh, eh, y, y creo que hay que recordarle a la gente que los partidos no son dueños de las posturas del estatus y que el estatus no es responsabilidad de los partidos. Se lo hemos delegado y los partidos se han adueñado de eso. Pero Sí, el estatus no hay que resolverlo. O sea, los partidos se han adueñado de eso y vendiendo unas soluciones ficticias porque nunca realmente nadie ha hecho nada al respecto. O sea, ¿cuántas veces ha ganado el PNP y la estadía no ha llegado?
Claro, ¿Cuántos claro. plebiscitos ha hecho el puertorriqueño no ha querido? Ah, ah, ¿Cuántas, cuántas veces el Congreso ha dicho que no, que esto no está ni cerca de pasar? Eh, o sea, yo no le tendría miedo. Y entonces la otra cosa que pasa conmigo y con haber hecho de las colonias es que cuando digo, pero Puerto Rico podría ser independiente, dice, porque vente a vivir para acá, ¿por qué no vienes a vivir para acá? Yo, mano, pues yo he vivido en Puerto Rico, yo tengo muchas cosas en Puerto Rico, voy a Puerto Rico cada rato, pero también tengo otros negocios acá, tengo otras situaciones. O sea, yo quiero lo mejor para Puerto Rico. No es como que la independencia es una cosa como, bueno, pues suelta ustedes allá, yo me quedo acá. No, yo quiero lo mejor para Puerto Rico y la independencia tampoco sería un aislamiento de Puerto Rico con el mundo, todo lo contrario, la independencia sería una conexión de Puerto Rico con el correcto, mundo. correcto. Así que la gente, o sea, yo creo que en ocasiones la gente ha visto mi postura como un cop-out, cuando realmente es un proceso donde poco a poco tenemos que quitar la curita, tú sabes, de ya el colonialismo, tú sabes, hay que sacarnos el colonialismo y tenemos que movernos a un proceso de colonización y de educación. O sea, para tomar una decisión informada. Y por eso es que hago de Last Colony, para que el pueblo de Puerto Rico y el de Estados Unidos, porque me consta que el pueblo de Estados Unidos se ha educado con el documental. No hemos, no te voy a decir que la gente lo ha visto como vieron Tiger King, pero tú sabes, hay muchas personas interesadas en el estatus que lo ven, tú sabes, americanos, por ser claro, tú sabes, gente que no son puertorriqueños que les interesa o que han escuchado el tema y lo ven, lo escriben. Se está enseñando, el documental se está enseñando en universidades como parte del currículo. Así que si tenemos ambas partes, aunque tome generaciones, pero si llegamos a una base de información donde tenemos los datos de frente, en vez de mitos, Claro. eh, pues quizás podemos mover la aguja hacia la decolonización. Y si la decolonización termina siendo independencia, me alegraría mucho. Y si se llega haciendo la estadía, también me alegra porque yo no pienso que el puertorriqueñismo se va a desaparecer entrando en una unión política con Estados Unidos. No pienso que mi aprecio a Estados Unidos se va a desaparecer si Puerto Rico se independiza, se convierte en independiente. No, tampoco pienso que Estados Unidos es el gobierno federal ni el presidente de los Estados Unidos. Al pueblo de Estados Unidos, al igual que el pueblo de Puerto Rico, hay personas fantásticas rodeados de muchos imbéciles, tú sabes, y liderado por imbéciles. Pero eso pasa en Puerto Rico, pasa en Estados Unidos. Así que yo no le tengo este odio a los americanos que nos invadieron porque simplemente no lo tengo. Pero tengo la historia presente. Conozco cómo llegamos a este punto. Ni le tengo molestia al puertorriqueño que se quiere convertir en Estado, que se siente americano. Porque comprendo que lleva más de 100 años, le llevan diciendo por más de 100 años que somos americanos, que este es tu pasaporte. O sea, que hemos tenido tantas historias, tantas narrativas en nuestra evolución del último centenario, que es comprensible que estemos divididos y que es comprensible que tengamos estos diversos puntos de vista. Y pues estoy tratando de educar un poquito. ¿Dónde, si yo quisiera ver ese documental ahora mismo, dónde yo puedo conseguirlo? Busca en Google The Last Colony, yo lo tengo en YouTube, en Vimeo, en Facebook. En nuestro Facebook, lo primero lo tengo pin to the top. Si entras a facebook.com/The Last Colony, está el documental con subtítulos. En Vimeo lo tenemos, o sea, está en DVD. También el DVD se puede conseguir en algunas librerías en Puerto Rico. Eh, pero yo en un momento dado decidí, en el momento en que la película le devolvió el dinero a los que financiaron la película, en el momento que la película eh, regresó la inversión, yo decidí que ya se podía poner gratis. Ok. Eh, desde ese momento, pues ya se ha visto más de 100,000 veces en Facebook. Se ha visto, creo que tiene como 30,000 views en YouTube. Hay gente que hasta la ha ripiado, la ha puesto, o sea que ahí, la piratería también corre por ahí, así que está en varios medios, pero lo importante
para cuando uno hace cine, es muy importante devolverle, o hacerlo eh, lo más que uno pueda para devolverle el dinero a los inversionistas. De otra forma, no vas a hacer más cine. O sea, Claro, así que, pero también al hacer documental y al saber que realmente el retorno de inversión no va a ser mucho más grande que lo que ya hemos recibido, eh, se me hacía mucho más importante que la información estuviera disponible disponible. que cobrarle 3 o 4 o 5 pesos a una persona que estuviera disponible a pagar, tú sabes. ¿Te gustaría que estuviese en una de estas plataformas grandes de distribución? Con un Netflix, un Amazon. Me encantaría, seguro, pero es que ya no se puede se trató y ellos, o sea, ya ni recuerdo, pero pasaron tantas cosas para llegar a la distribución que eso fue lo que nos llevó a Vimeo y en Vimeo pues se cobró y teníamos un retorno de inversión, tú sabes, en Vimeo te da una regalía de 90% al creador. Así que llegar a Netflix no es tanto como una meta, es una alternativa y a veces parece chévere, llega a Netflix, pero quizás el modelo económico no hace tanto sentido llegar a Netflix para un creador como yo. Quizás lo que Netflix me hubiese dado por la película no hubiese pagado la producción, ¿me entiendes? O sea, que Netflix no le paga a los creadores tanto como la audiencia se imaginaría. El hecho de que esté disponible en Netflix no lo hace más lucrativo para el creador, ni necesariamente lo hace más accesible. O sea, hay mucha gente que está viendo, ¿sabes? En YouTube. YouTube lo ven, sí hubiese sido fantástico que se hubiese vendido como Avengers, tú sabes, en iTunes y Disney Plus y cuánta cosa, pero eso no es la realidad. Oye, y ahora te voy a hacer unas preguntitas que tienen que ver más con tu rutina. ¿Cómo tú fomentas la creatividad tanto en tu trabajo como en tu vida personal? Pues yo he visto que también tu familia está sacando unos libros de niños súper nítidos. O sea, ¿qué consejo, cuán importante es para ti fomentar la creatividad? Wow. Nosotros, mi esposa y yo somos así. eh, Simplemente lo somos. Somos creativos más importante que eso, hemos tratado de que nuestra vida se refleje en nuestra alegría de estar juntos. Eh, mi esposa y yo somos, como se dice, high school sweethearts. Nos conocimos, llevamos más de 20 años juntos desde escuela superior. Y ella siempre ha conocido mi pasión por el cine, así que siempre estuvo, como quien dice, en mi escuela con el cine. Y fue por ella que hicimos 100.000. O sea, mi esposa fue la que dijo, bueno, o sea, si tú quieres hacer una película, yo te ayudo, se va a hacer de perro. Eh, y fue como, bueno, pues sí, pues vamos a hacerla. Pero, Exacto. Happy wife, happy life. exacto. Eh, a eso lo que te digo es que como la creatividad siempre ha sido una parte que se mezcla entre la vida profesional y la vida personal nuestra, ahora pues, tenemos una hija, tenemos que mantener entretenida en la cuarentena, nos gusta cocinar y de repente fue como tenemos tiempo, vamos a empezar a hacer panes. Mi esposa se sentía súper inspirada por mi hija y entonces decidió hacer un libro de ella y pues ahora mi esposa está tejiendo y está haciendo unos muñecos y mi hija de repente se ha convertido en la necesidad de la pandemia. Sí, La definitivo. actividad siempre ha estado, siempre hemos tenido ese tipo o sea, si el que nos escucha, si me sigue en Instagram, va a notar que, pues, como te dije al principio, tengo cosas bien serias y tengo un relajo constante familiar con los libros y la chorrera y los muñecos y las cosas. Y viene antes de la pandemia, pero la pandemia se ha agudizado esta necesidad de la creatividad. Yo ¿Tú crees que básicamente, cual- no sé,
¿Tú, 120 días tenía, sí. ¿Tú crees que cualquier persona puede o debería fomentar más eso en su rutina? Yo creo que sí, yo creo que la creatividad es la razón por la que estamos. No es para consumir es para crear. Yo creo que cuando uno se crece como ser humano, de la forma que lo quieras llamar, por el crecimiento de ser humano, sea espiritual o como lo quieras llamar, eh, sale por la creatividad. Uno se encuentra uno mismo, uno encuentra paz, alegría, eh, eh, la creatividad en los niños. eh, Les expande el cerebro, no solamente los hace más creativos, sino que los hace cuestionarse más cosas, los hace simplemente más inteligentes en todos los aspectos. Y fomentar la creatividad yo creo que es lo que ha hecho que mi hija sea tan especial como lo es para nosotros. O sea, nuestra hija es una niña bien especial y una niña bien creativa. Y desde que estaba de bebé, pues le poníamos ropa de guitarra, o sea, estábamos como que locos por tener una hija artística. Pues Aparte qué de otras bueno, cosas, te felicito, y porque yo creo que en Puerto Rico hace falta un poco más de eso. Digo, quizás en otros sitios también, pero aquí, y eso es lo que estamos tratando también de promover con este tipo de programas. Así que, tú tienes no, que haber escuchado la frase de John Lennon de cuando a él le preguntaron de chiquito de qué quería hacer cuando sea grande, y él le dijo a la maestra: "Quiero ser feliz", y la maestra le ujú. dijo: "No, tú no entendiste la pregunta", y yo: "No, no, es que tú no entendiste la contestación". Sí, 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 sí. Y yo creo que hay un poco de eso en mi esposo, o sea, mi esposa, o sea, nosotros es ser feliz. Porque estaba, y volviendo, yo sé que quizás tenemos que cerrar, pero volviendo al tema económico de si hacer documentales lucrativos, si uno puede una carrera, si uno es feliz, no, yo no, o sea, yo no hago mucho dinero de esto, simplemente, pero puedo sobrevivir. Y si se puede sobrevivir tranquilamente, con eso, that's fine. O sea, yo no soy millonario, no, o sea, no hago estas películas de Hollywood súper grandes, me encantaría algún día, pero no es, la meta nunca ha sido esa, siempre ha sido ser feliz. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado? El peor. El peor consejo que me han dado, wow, nunca había pensado en eso, el peor consejo que me han dado. eh, lo cómico es que me viene a la mente que estoy viendo Cobra Kai, la serie de YouTube, y Strike First, Strike Hard. Yo no sé si ese fue un consejo que lo estoy viendo ahora, pero como también vi Karate Kid de chiquito, quizás fue algo que absorbí, así que ese es un mal consejo, dar un puño primero, la violencia no resuelve nada. Eso es un mal consejo, pelear. ¿Tienes algún libro que recomiendas mucho, que te haya impactado? Sí, Good to Great. Good Ese to libro Great. me impactó mucho. Ese es Good to clásico. Great es un libro que me parece bien importante para pensar en a largo plazo lo lo que hace que las cosas sean grandes. Grandes en el sentido de great, de grandiosa. ¿Tienes algo que practicas todos los días que no es negociable? Que no es negociable. Yo cocino, mi esposa no negocia con eso. Va a tener No que sé si hablar era la con ella pregunta que me entonces. hiciste, pero esa Está fue la respuesta buenísimo, que está te di. buenísimo, está buenísimo. Yo creo que esta pregunta yo siempre la hago al final, pero yo me parece que ya contestaste un poco por encima, pero te la hago de nuevo para hacer la rutina. ¿Cómo tú defines el éxito? El éxito es hacer lo que hace uno feliz. No es, el éxito no es un fin, es un camino. Y si uno está en ese camino de la felicidad, donde la felicidad está alineada con las pasiones, con la salud, con el enfoque, ahí ya tienes éxito. El existir en ese camino es el éxito. Oye, pues Juan, te quiero dar gracias por el tiempo de sacar de tu día, de tu rutina para compartir tu historia aquí en la maestría.
¿Dónde te podemos conseguir si alguien ahora quisiera saber más de ti, los proyectos que has hecho y estar pendiente? Yo tengo mi website, realmente yo soy el único Juan Agustín Márquez que hay en Google. Si buscan en Google Juan Agustín Márquez con mi segundo nombre, van a encontrar todos mis trabajos. Tengo mi website juan.mixform.com y también hice otro website donde tengo todos mis videos, mis films, pero realmente lo más fácil es Juan Agustín Márquez en Google y ahí me he asegurado de que mis padres siempre enfatizaron en que usara mi segundo nombre y en la época de Google ha resultado muy, No, muy no, único. no, no, no necesitas SEO, entonces. Tú sabes lo que pasa, que si pones Juan Márquez, va a ser un boxeador. Eso, Entonces, sí, exacto. bueno, si es más, cuando pongas el nombre del podcast, como de esto, por favor pon Juan Agustín para que la gente lo encuentre, Ok, porque si no, encontrar un boxeador. definitivo. ¿Y estás activo en Instagram, verdad? Sí, Juan. Instagram es Juan Márquez Film. Juan Márquez Film, o sea, Instagram. ¿Y qué proyecto tienes en el pipeline que estás trabajando ahora que quisiera a lo mejor compartir un breve sinopsis, un preview de lo que viene? Recientemente terminamos Satos, que es la película que sacamos con Rosalind Sánchez, yo fui productor, y la vamos a publicar próximamente en las redes, va a estar disponible. Y entonces ya Rosalind está trabajando dos libretos que quiere hacer en Puerto Rico, y yo estoy trabajando un libreto que es lo próximo que quiero hacer, que es una película coming of age de niños que se llama Trap, que significa Table of Reference Against Predictable Punishments. Y es básicamente sobre un niño, su imaginación y cómo él hace un sistema para que no lo castiguen. Ah, qué interesante. Así está empezando ahora a escribir todos unos guiones y eso sí desde siempre. Este guión llevo casi como, te puedo decir, más de 15 años trabajándolo. Y es la película que yo quería hacer toda mi vida. Lo que pasa es que he tenido que llegar a este punto en mi carrera para sentirme cómodo, poder hacer algo tan ambicioso, pero por eso te dije al principio, los documentales llegamos a ellos porque es la oportunidad y La etcétera. puerta. La puerta y lo vimos y me interesa y me gusta, pero ya estoy, no quiero decir transición porque transición implica como si no fuera a volver, pero estoy tratando de expandir el horizonte para entrar más de lleno en ficción. ¿Qué, qué tú, Eh, qué tú crees que hace una buena historia de ficción? yo creo siempre en que el enganche es de las cosas más importantes. Al principio, cómo tú agarras a una persona y le enseñas algo que no que lo hagas quedarse 2 horas sentado. Y a mí siempre me gustan los buenos openings. Eh, la pregunta fue, ¿qué hace una buena historia de ficción? Pues un elemento para mí bien importante es agarrarme desde el principio, no me hagas pasar el trabajo para tener que cogerle cariño a esta gente. Eh, eh, a mí me gustan los finales de sorpresa, me gustan los twists, me gustan las comedias mezcladas con acción, como al igual que la comida, me gusta los appetizers, me gustan las cosas que tienen de todo. No me gusta el cine de horror, para nada, no veo películas de horror ni de misterio. Pero lo que hace una buena historia es, para mí, personalmente me gusta un poquito de todo, que me pasen por las emociones. Pues Juan, gracias por este tiempo. Yo te voy a dejar saber entonces cuando tengan esto listo, pero de verdad gracias por lo que tú haces, gracias por ese documental que yo sé que Hacia ti. lo, yo siento que lo mejor que puede hacer un creador es poner algo que pueda vivir solo y sea como timeless. Yo creo que The Last Colony lo encuentre hoy, lo encuentres mañana, lo hayas visto hace 4 años, o sea, tiene el mismo mensaje, el mismo impacto que le da a la gente una perspectiva que a lo mejor no tenía
y logra enseñar y educar a las personas, no importa si entraste al tema con un pensamiento ya formado y después sales como que cuestionando los mismos supuestos que tenías. Esa obra y ese fin es lo que hace que esa película haya resonado con tanta gente, y por eso te agradezco mucho y eres una inspiración para todos los creadores que están saliendo de esta isla. Gracias a ti. Así que gracias y nos mantendremos en comunicación. Saludos. Claro.